Georgina, buenas noches. ¿Estás ya lista por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, aquí ando. Pues prende tu ¿Escuchas? cámara ya. Va. ¿Listo? ¿Ya lista? Lista. Perfecto. Pues buenas noches a todos y bienvenidos. Otra vez un martes donde platicamos con una especialista, una persona que ha dedicado su vida a la salud. Y la verdad es que yo la conocí hace poquito. Es la doctora Georgina Patricia Caravarín García. Y cuando la conocí, me dijo algo que me llamó la atención porque yo no sabía que existía esa especialidad. Me dijo, yo me dedico, digo, entre muchas otras cosas, y ahorita les platico su currículum, pero soy especialista en ronquidos y en apnea del sueño. Dije, ajá, más de una persona que yo conozco le va a servir conocer a esta doctora, porque de veras yo no sabía que había una especialidad en este tema y que además ella vive aquí en Tijuana, pero la vienen a visitar y a consultar gente de todas partes del país, ¿es correcto? Sí, así es. Y Así es. supongo que de Estados Unidos, porque el turismo médico aquí es muy grande. Muchísimo. Y de hecho, como tú dices, es un tema que ya vamos a profundizar, pero sí. Y bueno, cuando me manda su currículum, dije, bueno, me quité el sombrero. Me encanta rodearme de mujeres más preparadas que yo, que saben mucho más que yo, porque aprendo de ellas. Y este es el caso de Georgina, que estudió, es cimarrona, estudió en la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California, estudió el preceptorado en prostodoncia avanzada en la Escuela de Odontología de Los Ángeles, California, en UCLA. Luego ingresó en la especialidad de prostodoncia avanzada en el 95 en Veteran Affairs Medical Center en West Los Angeles, o sea, es súper internacional. A partir del 97 empieza su práctica privada en la ciudad de Tijuana. En el 2000 hasta la fecha se convierte en asesor y consultor para diferentes dentistas en Estados Unidos y en Tijuana. A partir del 2016 se convierte en líder de opinión para la compañía Ivoclar Vivadent hasta la fecha. Del 2016 al 17, la doctora Caravarín ingresa a hacer una residencia y diplomado en diseño de sonrisa digital en New York University con el doctor Christian Coachman, obteniendo su título en Digital Smile Designer. Por eso su sonrisa tan hermosa. En febrero del 2018 realizó la residencia en estética dental, diseño de sonrisa digital avanzado, fotografía dental y DSD en Madrid, España. O sea, ya estudió en San Diego, en Los Ángeles, en Nueva York y en España, con el doctor Eduardo de la Torre y el doctor Federico Brunner. De marzo a junio del 2020, durante la época del COVID, la doctora Caravarín participa en diferentes conferencias y seminarios vía Zoom con distintos temas dentales. En diciembre del 2021, la doctora se gradúa del Instituto de Nutrición Integral en Nueva York como coach de salud integral. En 2022 hizo especialidad en nutrición integral y en salud en sistema hormonal, endocrino y gastrointestinal. Y en el 2023 está realizado la especialidad en psicología emocional en la comida. Dentro de sus actividades extracurriculares, domina el piano, deportes de alto rendimiento, meditación y yoga. No, bueno, qué bárbara. ¿Qué puedo decir? Como dije, me encanta conocer mujeres tan fregonas como tú, perdón por la palabra, pero es que Muchísimas es gracias. padrísimo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero además honrada de que hayas tomado la decisión de entrar a Sana Sin Esfuerzo para conocer el programa, para vivir el programa y seguramente para ser parte de nuestros médicos especialistas, ¿no? Como que tenemos muchos, porque Sana Sin Esfuerzo está basado en la medicina funcional, que era algo que recientemente nos dimos cuenta, ¿no? Porque pues yo soy arquitecta, tengo una especialidad de nutrición, por supuesto, pero no tengo los estudios que tiene Georgina. Entonces, bueno, No, muchísimas gracias. con todo esto, ella llega con nosotros y le dije, oye, creo que nos surge una plática contigo porque uno de los 9 pilares de salud de Sana Sin Esfuerzo es precisamente el sueño. Y yo le digo a la gente, es el pilar más importante, es el más importante, pero aún así no nos queda claro. Y justo de eso vamos a platicar hoy en la noche, ¿no? Entonces, Georgina, bienvenida. La sala es Muchísimas tuya. gracias. Gracias. Sí, no, para mí es un honor participar con ustedes, estar aquí presentes y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Gaby, a ti y a todo tu equipo de Sana Sin Esfuerzo. La verdad, para mí también es un honor y es un privilegio estar aquí con ustedes, tanto participando ahorita que voy a hablar del sueño, como ahora sí estar involucrada en el tema
ahora sí, desde Asana sin esfuerzo, en el reto, en las diferentes actividades que tienes. En ese contexto, la verdad siento yo que es un programa completo, como tú lo dices, es totalmente integral. Y entonces ves desde la salud de una manera integral, valga la redundancia, desde la comida, el ejercicio, la manera de pensar, cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a ser mejores seres humanos. Entonces, definitivamente creo que hay para todos y siendo un ser, y mejorando, ser un mejor ser, o sea, querer ser un mejor ser. Entonces, definitivamente, le digo, yo estoy emocionada, súper contenta y de verdad súper aplicada a estar con ustedes todos los días en las diferentes ramas y como lo hemos comentado en alguna ocasión, no, hay veces que no participo en todos los eventos, participo, pero siempre todos suman y al final del día sí uno ve la salud como una prioridad en todos los aspectos. Y creo que hay campo para mejorar en todo para todos. Para De todos hay hecho, campo para mejorar. me acabas de mencionar que tú eres sobreviviente de... De cáncer. Soy yo por sobreviviente de cáncer. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de la salud, o sea, tengo, ya os de cuenta que ya paso de los 50, entonces tengo 54, entonces desde los 27 empecé con el tema de la salud. Entonces, desde el punto de vista del estrés, del ejercicio y estar como conscientes de que lo que comemos y lo que somos y que hay que mejorar de día a día. Al tiempo, digo, se presenta cáncer de mama, me va muy bien, pero se enfatiza mucho en el tema de en la nutrición y el tema de dormir. O sea, si no dormía, eso era como pecado el no dormir. Entonces, era tratamiento y el tiempo que tenía libre era para dormir. Cuando hacía ejercicio, que también por cuestiones de salud, el coach en esa época me decía, si no duermes, no entrenas, hay que dormir. Entonces, para mí siempre ha quedado como muy claro eso. Y ahora, te digo, en el tema de tiroides, tampoco tengo tiroides. Y te digo, entonces, el estar con ustedes, la verdad que eso me emociona mucho porque regreso al tema. O sea, en los diferentes aspectos, hay veces que dices, ay, hoy voy a hacer más ejercicio, hoy voy a ser más emocional, hoy me quiero ser mejor ser. Entonces, sí apoyan en todos los aspectos a uno. Y yo como sobreviviente de cáncer de tiroides, y que estén conscientes de la salud y el sueño y que estemos promoviendo todos estos y estemos todos en un grupo de apoyo. Ahora sí que aunque no nos conocemos físicamente muchos, pero que estemos aquí y entonces siempre el que opine uno, el que opine el otro, siempre uno aprende lo hace uno mejor. O sea, y mucho En más comunidad enfocado. es más fácil, en comunidad es más fácil, ¿no? Y hoy toca aprender del funcionamiento del cuerpo humano con, digo, la experta más experta en todos estos temas, un currículum, creo que no había leído dentro de nuestros invitados, hemos tenido muchos invitados muy distinguidos, pero yo creo que es el currículum más impresionante que me ha tocado leer, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, te dejo la pantalla para que tú compartas pantalla y nos Muchísimas empieces a gracias. platicar del Y sueño. ya también ahorita ya me apoyas con lo que se nos haga. O sea, si Las surge preguntas que dudas, se hagan y todo, claro que sí. Entonces, bueno, pues ya totalmente, ahí tienes totalmente. cómo compartir pantalla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros y ver el tema de la importancia del sueño. Y después de esta plática, yo creo que al final del día lo que tenemos que estar claros es de que no queremos perfección, nada más queremos ser mejores cada día y en la cuestión del sueño lo hagamos parte de nuestra vida y que se convierta en una prioridad y respetemos ese tema de dormir y dormir bien, para poder precisamente ahora sí, desempeñarnos en nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros objetivos, si queremos adelgazar, si queremos estar mejor de salud porque estamos teniendo algún padecimiento, respetar el tema del sueño y cada vez irlo mejorando. Entonces, ahorita es a lo mejor un poco de información o mucha información, pero la idea es que lo llevemos poco a poco, pero con enfoque. Entonces, aquí en la actualidad, los pacientes no reciben los beneficios de los nuevos estudios. El 95% de la población permanece sin diagnosticar porque los profesionales, o sea, nosotros muchas veces no nos damos ni la tarea o no damos el tiempo para precisamente indagar más en el tema del sueño, preguntarle al paciente si duerme, cómo duerme, qué es la calidad que tiene. No nos tomamos ese tiempo necesario para preguntarle. Y muchas veces tampoco el paciente ¿puedes lo llega a compartir preguntar. tu pantalla para que vean tu presentación? Ah, sí, perdón. A ver, Y déjame. yo sé que ya tú ya te lo sabes de memoria, ¿verdad? Pero A ver, déjame aquí subirte. Ok, espérame.
Hello. A ver, Ahí está. Ahora ahí sí. está. Play. Perdón. Ahora sí ya. Déjame nada más quitar cosita de por acá arriba. A ver. Déjame pasarme a la siguiente. Pero lo que les comentaba, le digo que Pero muchas veces... tú no te ves. ¿Dónde quedaste? ¿Dónde me quedé? A ver. Apagaste tu video. Ya ¿Ya estoy? estás. Ya estás. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Pero vamos a ver si... Esta parte de que estás a uno en vivo y eso que la practiqué tanto. Pero bueno, el sueño el sueño es la base de la salud y de un buen rendimiento diario. Y eso realmente tenemos que considerar que el sueño tenemos que estar trabajando, y no es como suena como un trabajo forzoso, pero tenemos que estar enfocados en que el sueño es diario y que dormamos bien el día de hoy no significa que estamos haciendo las cosas bien 2, 3 días después, sino tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar viendo los detalles para poder que tengamos una buena salud y un buen rendimiento diario. Entonces, el sueño todos los días hay que trabajarle un poquito, y conscientes de que hay que hacerlo todos los días para poder dormir adecuadamente y recuperarnos. Para cambiar tu vida necesitamos cambiar los hábitos y eso tenemos que estar muy conscientes de que si vamos a hacer nuestro sueño una prioridad, hay que hacer ciertos cambios. Volvemos otra vez al tema, los podemos hacer paulatinos, pero conscientes de que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es una salud integrativa y una salud integral. La salud integrativa hoy en día vendría siendo desde la educación, la promoción, viendo que es una forma multidisciplinaria, es multifactorial. Entonces, ahora sí como que de diferentes ángulos la salud se está integrando. Vamos a poner, o sea, como Sana Sin Esfuerzo, nos están indicando, ahora sí, como dice el nombre, Sana Sin Esfuerzo, de una manera muy estructurada y nosotros podemos estar ahí presentes y entonces de alguna manera ya si ponemos atención, nos navegan para poder precisamente ir llevando de una manera integral, de una manera mejor nuestra salud. Entonces, eso es una manera integrativa. Y la salud integral definitivamente que sería la parte donde estamos viendo el cuerpo, la parte espiritual, la parte emocional, lo estamos todo integrando. Entonces, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener una área integrativa desde la parte física y una parte integral nosotros como persona con el enfoque del tema del sueño. O sea, está muy de moda hoy hablar de higiene del sueño desde las revistas, las entrevistas, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa eso de la higiene del sueño? O sea, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que conlleva? Y en un momento dado, si lo hacemos o no, ¿cómo nos afecta o nos beneficia? Aquí lo que tenemos que estar conscientes es en el tema del tiempo. O sea, nos dicen que tenemos que dormir 8 horas. O sea, y siempre hay un motivo el por qué hay que dormir 8 horas o 7 horas o 6, pero tenemos que estar conscientes que tenemos que tener un mínimo de 8 horas para estar funcionando. Si es más o es menos, tenemos que ver las consecuencias. La luz hoy en día, bueno, parece ser que parece que somos gallinas, tenemos que estar con las luces 24 horas. Tampoco, tenemos que respetar la luz, tanto la artificial, la del sol, la de nuestros celulares. Tenemos que estar muy conscientes en el tema porque todo eso afecta, todos los tipos de luces en diferentes formas, para bien o para mal, afecta la luz. Entonces tenemos que estar conscientes en eso. El medio ambiente. Tenemos que hacer que nuestro medio ambiente, cuando nos vamos a dormir, sea como un santuario. Al menos si tenemos, no importa que sea el 1 por 1, pero que sea nuestro espacio donde nosotros vamos a descansar y nuestro cuerpo reaccione o sepa que es hora de dormir o es hora de descansar o desconectarse. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de nuestro medio ambiente en nuestra área personal. En nuestra área social se hace cada vez más complicado, precisamente cuando las redes sociales, con los amigos, entonces tenemos que estar muy conscientes de nuestro medio ambiente para tener una higiene del sueño. El ejercicio, también vamos a hablar tipos de ejercicios y a las horas que hacemos el ejercicio, porque no queremos de que vamos a correr o vamos a tener mucha excitación al hacer el ejercicio y nos queremos dormir a las 9, 10 de la noche. Pues es imposible. Necesitamos ver qué tipo de ejercicios podemos hacer en la tarde, en la noche y en la mañana. Eso sí, tomando en cuenta que todos funcionamos de una manera individual.
Entonces, desde ese punto de vista también hay que observarnos. A lo mejor a uno le funciona bien la yoga temprano, el otro en la tarde, pero hay ciertos ejercicios que a la gente le funciona en la tarde o en la noche para dormir. Y la última, que parece ser que no se ve porque tengo la barrita ahí, pero ya no le quiero mover, es la prioridad. Esa de la prioridad, tenemos, lo que insisto, tenemos que estar conscientes en hacer el sueño una prioridad. O sea, eso sí es parte de nuestra salud, es parte de que adelgacemos, es parte de que trabajemos, seamos mejores profesionales, tengamos la pila del mundo. Tenemos que considerar el sueño como una prioridad en todos sus aspectos. También vamos a hablar del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Básicamente son ahora sí como ciertos ritmos que se dan de una manera natural. Lo tienen los animales, lo tienen las plantas, lo tenemos nosotros. Desafortunadamente, nosotros yo creo que somos los menos que ponemos atención, porque las plantas saben para dónde voltear, los girasoles saben a qué hora sale el sol, nosotros, todo vamos viendo, la naturaleza es súper sabia. Los pajaritos a las 5 de la mañana, al menos los que tengo yo aquí en mi ventana, llueve, truene y como están ahí, están cantando a las 5 de la mañana los pajaritos. Entonces, todos tenemos un ritmo y nosotros no lo respetamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos del cortisol y hablamos de la melatonina, que están ahora sí como que es el bueno y el malo, porque luego hablamos que el cortisol es malo, pero realmente lo necesitamos. Es bueno a ciertas horas, no es tan bueno fuera del tiempo que no lo ocupamos. Y la melatonina igual. Entonces, en el ritmo circadiano, siempre lo que sucede es de que a las 9 de la noche, llueve, truene, lo que sea, normalmente se empieza, ahora sí, a liberar la melatonina en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de las 9 de la noche, para las 10 ya se está ya trabajando el tema de la melatonina y se va hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana empieza a funcionar y el tema de la insulina, el cortisol, etcétera, y así nos vamos. O sea, todo hay un ritmo y hay un tiempo. Entonces, la hora de reparación física y mental es de 10 de la noche a 6 de la mañana, que son las 8 horas que nos piden dormir. Ahora, si estamos viendo Netflix o estamos en una cena o algo y nos acostamos a las 12 de la noche o nos acostamos a las 2 de la mañana, si es fin de semana, y nos levantamos 8 horas después, pues sí, descansamos o dormimos 8 horas, pero realmente fisiológicamente nuestro cuerpo no se recuperó. Ya se fue la recuperación física, ya se fue la cuestión mental. Entonces, aunque descansamos relativo, nuestro cuerpo no se recupera. Entonces, las horas de sueño entre 10 de la noche, 6 de la mañana, alrededor de, no hay que hacer exactos como reloj, lo ideal, pero en ciertos prácticos no funciona así, pero entre esas horas de 10 a 6, 11, 6, alrededor antes de las 10, nuestro cuerpo maximiza la recuperación fisiológica de nuestro cuerpo. Y cada hora hay de 10 a 2, sucede una situación, de 2 a 4 hay otra, de 4 a 6, y entonces es un respeto que tenemos en ese ritmo circadiano. Entonces, cuando descansamos o nos dormimos, nos vamos a recuperar de manera adecuada. Si padecemos insomnio, lo ideal es no ver redes sociales, como que, ay, voy a meterme al Instagram y al Facebook o a ver qué se me ocurre. Eso está fuera de contexto. Si tenemos insomnio, de preferencia eso, para evitar el insomnio, tenemos que trabajarlo desde la mañana. O sea, desde la mañana tenemos que empezar con nuestra buena comida, hojas verdes, el aguacate, las nueces de Castilla, las almendras, los tés de manzanilla o de lavanda sin cafeína, omega 3, definitivamente que el omega 3 es buenísimo y que normalmente lo tenemos que tomar en la mañana. Digo, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos van a empezar a ayudar a funcionar desde temprano para poder que en la noche vayamos a descansar. Entonces, desde ahora, regresando al tema de sanas sin esfuerzo, cuando nos tomamos nuestro multivitamínico, nuestras pastillas del omega, antioxidante, nuestros minerales, están completos, ya estamos cubriendo un mínimo. Si tenemos alguna situación de salud, podemos incrementar el omega precisamente para mejorar tanto la situación de salud que traemos y nos va a ayudar a dormir, que regresamos al tema, eso es básico. Y el omega también nos va a ayudar al cerebro, hasta también para no tener hambre. O sea, le damos el omega y parece como que el cerebro se empieza a comer, o sea, ahora sí, a procesar el tema del omega y también el hambre empieza a ceder. La cafeína es súper importante estar conscientes del café. Normalmente, y está estudiado,
que una vez que tomemos una taza de café o de Red Bull o lo que sea, pero vamos a ponernos una taza de café, 60 miligramos, que normalmente tomamos más de eso porque un Starbucks tiene muchísimo más. Entonces, de 60 miligramos, o sea, tarda 6 horas nuestro cuerpo para metabolizar la mitad de la cafeína. Entonces, para cuando nos vamos a ir a dormir, que son las 10 de la noche, si empezamos temprano, apenas estamos metabolizando la mitad y casi, casi seguro que vamos a terminar de metabolizar una taza de 60 miligramos. Que si la gente le gusta el expreso, si de los diferentes tipos de cafés, el promedio están en 180 y 200, un café. Y normalmente nos tomamos 2 o nos tomamos 3. Entonces, imagínense todos los miligramos de cafeína que tenemos, la mitad nada más metabolizamos y después nos quedamos con toda esa cafeína y luego nos preguntamos por qué no tenemos sueño, o por qué no nos da sueño a la hora que nos tiene que dar sueño, o por qué tenemos insomnio. Y regresando precisamente al tema de los pilares que tenemos, el número 1 es el agua. Entonces, el agua precisamente nos va a ayudar ahora sí como que a sacar la cafeína lo más que se pueda, le digo, y apoyarnos. Entonces, podemos tomar agua, obviamente agua natural de preferencia, para poder ahora sí como que metabolizar y acelerar todo este proceso que queremos que nos ayude para irnos a dormir. Entre Entonces, otros si entendí beneficios. bien, no sacas toda la cafeína que tienes que sacar, nada más la mitad. No, nada más la mitad. Está estudiado que En 6 todo el horas. día. O sea, yo me tomo mi taza de café en la mañana y saco la mitad y en el resto del día la tengo que sacar por agua o por dónde sale, porque por algún lado tiene que salir. Sale con agua, pero en un momento dado, por ejemplo, si te tomas un café en la mañana, tienes 6 horas para metabolizar, todavía tienes la otra mitad de cafeína, pero al rato, como a las 2 horas, ay, me tomo otro cafecito y me tomo otro café. Entonces, el meter los cafecitos, vele agregando, entonces no nos da tiempo para las 10 de la noche irnos a dormir y que tengamos sueño. Entonces, estamos como muy acelerados en un momento dado. Entonces, sí tenemos que controlar el tema de la cafeína. Y lo que platicábamos hace rato, eso sin aumentarle el Red Bull y ese tipo de cosas que mucha gente toma energetizantes, eso está fuera de contexto. O sea, eso Y sí es un está. círculo vicioso porque tomas café, no duermes, tomas café otra vez para mantenerte despierto, no duermes, ¿no? Entonces hay que cuidar. La gente que no duerme tiene que dejar el café, esa es la recomendación. Sí, ya, exactamente. Ahora sí como que dejarlo o en un momento dado, como tú dices, temprano y ya, el resto del día es más bien ver que si tienes que tomar agua, tu alimentación, cuidarla, hacer ejercicio, o sea, estar como enfocado en otras cosas, tomar ahora sí que tus antioxidantes, pero no precisamente tu energía va a venir de la cafeína, porque aparte hay estudios donde se ha visto que, por ejemplo, te tomas el café, estás muy acelerado, estás funcionando, pero realmente tu cerebro no está al 100 tampoco, o sea, estás despierto, pero tu cerebro no está al 100. Entonces, ahora sí, como dependiendo de la cafeína que traigamos, nuestro cerebro no está respondiendo adecuadamente. Entonces, o sea, sí podemos estar despiertos, pero no, ahora sí funcionalmente no estamos tampoco bien. O sea, estamos cansados, estamos deprivados de ese tema. También nos recomiendan el pavo, los huevos, las nueces de Castilla. Entonces, todo ese tipo, digo, tenemos que estar muy conscientes de tener una dieta variada, que aquí precisamente, ya ves que nos dan clases de cocina, es una cocina variada. Entonces, no nos tenemos que, ahora sí como que no pensar nada más en el pollo frito, bueno, perdón, el pollo asado y las verduras, nada de eso. O sea, hay variedad en el tema, que eso es lo más importante. La otra es, tenemos que hacer una rutina. Se ha comprobado que somos seres de rutinas. Entonces, de preferencia, si nosotros nos vamos a acostar ver si nosotros nos podemos acostar a las 10, a las 11 y tratar de mantener lo más que se pueda nuestro horario de irnos a dormir y nuestro horario de levantarnos, independientemente si es entre semana o fin de semana. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro ritmo circadiano, aunque ahora sí como todo mundo, son las 24 horas, son 24 horas también muy individualizadas. Entonces, igual, o sea, ya nuestro cuerpo se acostumbra que a las 10 de la noche se va a dormir o a las 11 se va a levantar a las 6 de la mañana o a las 5, pero tratar de mantener. Se ha comprobado que nuestro cuerpo se recupera mejor con una rutina para dormir. El ejercicio temprano, regresamos al tema, hay que ver las personas si te funciona más el ejercicio en la mañana o en la tarde. En la noche normalmente no se recomienda tanto porque volvemos a estar otra vez como con esa excitación del ejercicio. Entonces, más bien
Ya en la noche es más bien ejercicios de relajación, que vendría siendo la yoga, que vendría, es decir, ya ves que o sea, hacemos la de resistencia con las bandas, o sea, ese tipo de cosas que son más despacio, nos apoyan precisamente a la respiración y eso nos va a ir induciendo o va a ir preparando nuestro cuerpo para decir que es hora de dormir. O sea, como que nos va preparando en un momento dado. Apagar los electrónicos, eso sí, el teléfono, el celular, todo este tipo de cosas, de preferencia apagarlos. ¿Por qué? Porque las luces nos molestan, o sea, esos nos activan y no importa que sea un puntito azulito, o sea, hasta de las alarmas que tenemos contra fuegos y esas cosas, que son unas cositas chiquitas, nuestro cerebro las detecta y se alerta y ya no descansa uno igual. Entonces, sí nos recomienda que igual apagar los electrónicos y si no, ya no tener cosas que nos aceleren, cuestiones de trabajo, películas que estemos muy activos en el cerebro, o sea, ya ir ahora sí como que disminuyendo este tipo de actividades que nos acelera el cerebro y utilizar también si vamos a utilizarlos por la necesidad que fuera, utilizar lentes que tengan filtros de la luz azul, precisamente para poder que en un momento dado nos funcione mucho mejor. Las redes sociales de preferencia también evitarlas para no ver qué está haciendo la comadre o el compadre, o sea, no nos interesa irnos a dormir, no la vida de los demás, entonces de preferencia también hacerlo a otra hora. El cenar temprano y eliminar el alcohol. Precisamente en el tema de eliminar el alcohol, todos los que tenemos algún tipo de padecimiento, pues el alcohol no está, ahora sí como que no está en la dieta de nadie. Entonces hay que estar eliminado o con muy mínimo, pero realmente lo importante es eliminar el alcohol. En las implicaciones está, hace muchísimos años en el tema, el tema del sueño tendrá unos 25 años que se empezó a ver ya de una manera multidisciplinaria. Es un área muy joven. Entonces, antes se decía, ay, pues que ronca, pues, está gordito, cenó mucho, tomó mucho, o sea, como que no le dábamos esa importancia. Entonces, hace 25 años, alrededor de eso, ya se empezó a ver el tema del sueño como un área multidisciplinaria y multifactorial. Y entonces había un libro, uno de los primeros libros se llamaba El sueño, el eslabón perdido, porque era cuando se empezaba a hablar de que si no dormíamos, entonces podíamos tener hipertensión, problemas de corazón, la obesidad, o sea, la falta de calidad de sueño de la pareja, que eso quedaba obvio por el ronquido, pero todos los problemas que tenemos hoy en día de salud, la base, una de los temas es el sueño. De ahí pasa la depresión, la ansiedad, no nos concentramos, disminuye el líbido, hay una fatiga, entonces al momento de haber fatiga pues ya no somos productivos. En el caso de nosotros las mujeres, la menopausia, tuve una paciente muy linda que me decía, ay doctora, se va a acostumbrar a no dormir. O sea, ¿cómo? O sea, no quiero saber, el no acostumbrarme, aparte que no es ni sano, ni productivo, ni correcto para respeto a mis pacientes. Cuando me dijo muy linda que me iba a acostumbrar a no dormir, pues no, o sea, hay que hacer todo para poder dormir, o sea, independientemente si está uno en menopausia o no. Y el tema también, por ejemplo, ahora que estoy en esta línea, el hipotiroidismo, el hecho de no dormir es fatal. ¿Por qué? Porque como tú decías, se vuelve a ser un círculo vicioso donde todo se agrava, todo se agrava. En la parte dental empezamos con los dolores de cabeza, de espalda, de cuello, el dolor dental porque apretamos y rechinamos los dientes. La gente que rechina y aprieta tiene un área dentro del área del sueño. ¿Por qué? Porque también hay que ver por qué hay tanta actividad cerebral y empieza a apretar y a rechinar y tampoco descansa. Y cuando despierta amanece todo dolorido. Entonces su calidad de sueño tampoco funciona. No es la adecuada ni para el paciente ni para la pareja. Los músculos del sistema masticatorio, la migraña que es cada vez más normal, tampoco es el no normal, no quiere decir que sea correcto, es por falta de sueño, la fatiga y la disminución en las horas de trabajo, porque como estamos con una flojera, somnolientos, pues normalmente no estamos en nuestro punto al 100% para poder trabajar. En esta imagen, básicamente, lo único que quiero mostrar es como que el cuerpo humano con toda la lista de todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y todos los órganos afecta el no dormir, el tener el ronquido, la apnea obstructiva del sueño o en un momento dado no tener una calidad de sueño. ¿Por qué? Porque podemos irnos a dormir, cerrar los ojos, pero eso no quiere decir que tengamos una buena calidad de sueño. Entonces, sí tenemos que estar como conscientes en eso. Ahora, vamos a hablar sobre las palabras que están de moda.
y las oímos en las revistas, con la comadre, con el vecino, con todo el mundo, y nos están recomendando esto. Entonces, en el tema de las palabras que están de moda, ahorita la cuestión del selenio, o sea, son entre minerales, aminoácidos que están no es que estén de moda, sino que están muy relacionados con el sueño y ahorita ya se empieza a hablar cada vez más del tema. Entonces, el selenio es un mineral esencial que funciona para el sistema inmune y la tiroides. No está comprobado que esté funcionando al 100% o todavía faltan estudios donde lo relacionen con el sueño, pero al momento de que funciona apoya al sistema inmune y apoya a la tiroides, en consecuencia, nuestro sueño mejora. Entonces, tenemos que estar conscientes de comer cosas que contengan más selenio. El triptófano también es un aminoácido que es un precursor de la serotonina y de la melatonina. Entonces, igual, las comidas que estábamos hablando anteriormente, ellas son ricas en ese aminoácido que precisamente nos van a apoyar para el tema de la serotonina y la melatonina. En el caso de la serotonina, es un neurotransmisor que regula el ánimo, el apetito, nos hace sentir bien y ese es el que nos va a ayudar a irnos a dormir. Y entonces no hay necesidad de tomarnos pastillas ni mucho menos, sino simple y sencillamente teniendo buenos hábitos, comiendo bien, podemos obtener todo esto. El magnesio es un mineral que tiene un rol en el sistema nervioso y muscular. Desafortunadamente, nosotros como población, la gran mayoría tenemos deficiencia en el magnesio. Entonces, al momento que tomamos magnesio, si lo vamos al mercado, hay diferentes tipos de magnesio. Todos funcionan, o sea, ahora sí como que todos funcionan, pero el que nosotros queremos para dormir normalmente es el que dice glicina, es el magnesio que queremos para dormir, es el que actúa directamente en el sistema nervioso y entonces para la hora de dormir ese es el que nos funciona. El que encontramos en todas partes, el Costco, el mercado, es el que siempre agarramos el del que está en la tienda y lo compramos, es el del citrato, que es el que tiene como saborcito a cítricos. También funciona, pero se va más al tema muscular. Entonces funciona también, pero mejor el de la glicina. Y ya si queremos tener en el cuerpo, le digo, ya ven que están las sales de Epsom, igual es magnesio. Entonces eso igual nos lo ponemos, o sea, nos echamos a la tina o metemos nuestros pies. Es magnesio que nuestro cuerpo lo está absorbiendo vía la piel. Y también, o sea, relaja porque relaja. O sea, entonces hay diferentes formas para utilizar el magnesio y siempre es bueno, cualquiera de sus modalidades, pero sí hay que estar usándolo de manera cotidiana en un momento dado. La melatonina es la hormona producida por la glándula pineal y tiene un papel importante en la regulación del ritmo circadiano y controla el sueño y la vigilia. Entonces aquí lo que hemos comentado, la melatonina nosotros mismos la podemos producir, que eso es lo que queremos. No queremos ir a comprarla al mercado, al Target o al Walmart o a donde sea. No queremos nosotros producirla porque aparte la melatonina no está regulada al 100 para saber 5 miligramos, 10 miligramos. Sabrá Dios cuántos miligramos realmente hay y la calidad que sea. Entonces, nosotros podemos preparar nuestro cuerpo con lo que hemos hablado anteriormente para que nuestro propio cuerpo utilice la melatonina. La única forma que está justificada utilizarla y por un periodo corto, normalmente es por si viajamos o ahora sí como si vamos a Europa o algo, o sea, como que en esos cambios es cuando podemos utilizarla para apoyar a nuestro cuerpo y acelerar este punto. Pero igual, si no queremos hacerlo, regresamos a nutrición, regresamos a ejercicio y regresamos al tema de la luz del día y la noche que nuestro cuerpo identifique independientemente en la parte del mundo que estemos. Entonces la melatonina no deberíamos de consumirla en pastilla, sino más bien tenemos que estar enfocados en consumirla en comida y hacer lo necesario. En la función del dentista se han de preguntar, bueno, ¿qué está haciendo el dentista en este asunto? Nosotros somos básicamente parte del grupo, ahora sí como que entre el cardiólogo, el internista, el especialista en sueño. El dentista tiene también ahí una área donde funciona. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente ronca o tiene apnea, normalmente o va con su internista o va con su cardiólogo o va con su médico general. Ese es como el común. Entonces, los doctores que tienen un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento en esta área, entonces normalmente lo mandan con el especialista en sueño, donde el especialista en sueño le va a hacer un estudio. Y hay dos tipos de estudio que ahorita vamos a hablar. Uno donde precisamente lo hacen en el hospital y otro lo hacen en su casa.
Y dependiendo de lo que resulte en ese estudio, ya no lo mandan a nosotros, porque muchas veces el problema es en nariz, otras veces es aquí en la boca, u otras veces es un problema sistémico. Entonces, cuando es el nuestro, ya nos funciona adecuadamente. En la anatomía normal, el dibujito este está como medio raro, pero básicamente donde está la flecha es aquí en esta zona del cuello. Entonces, cuando respiramos, ocupamos precisamente que entre el aire, o sea, de una manera normal. O sea, entonces estamos así paraditos y todos estamos de una manera normal. Cuando nos acostamos, ocupamos que esta vía se mantenga abierta para poder respirar y que no tengamos ronquido o que no tengamos apnea. En la parte, cuando están obstruidas, se cierra esta parte precisamente aquí del cuello, se cierra esta zona, se reduce y puede ser por cuestión posicional, regresamos al tema de la obesidad, puede ser por el tema de obesidad o puede ser por el tema hereditario, que entonces ahorita vamos a hablar en eso, qué es lo que afecta. Entonces, lo que no queremos es que se cierre. Entonces, los aparatos que tenemos básicamente lo que hacen es mantener esta vía abierta. Y hay una obstrucción total, que esto es cuando ya se nos está ahogando el paciente, se nos está muriendo. Entonces, esto es cuando ya es total y eso pues, mucho menos queremos llegar a ese nivel. En el diagnóstico, lo que habíamos hablado hace rato vendría siendo los factores, que es la edad, la obesidad, el sexo y los hábitos y el estilo de vida de la gente. Los signos y síntomas, le digo, normalmente es el ronquido, que es molesto porque no deja dormir o sea, ahora sí como que es el ruido que tenemos. La apnea básicamente es cuando el paciente deja de roncar, o sea, deja de respirar. Ya ve que la gente luego ronca y luego se queda, o sea, como que, y luego, entonces ese pedazo que se queda como sin respirar, literal se queda sin respirar. Entonces no entra oxígeno ni a tu corazón ni a tu cerebro y entonces esos periodos de que parece como que el paciente se murió, o sea, literal, no es como una muerte que ya se murió, pero ese es el efecto. O sea, la gente deja de respirar y conforme pasen los segundos, cada vez es más peligroso. En el examen, hay exámenes que donde lo hablábamos hace rato, que son metódicos, son sistemáticos, hay una secuencia y hay un protocolo a nivel internacional que la gran mayoría lo seguimos. Entonces, lo ideal es que lo vea el especialista en sueño, el médico, para que le haga su estudio y entonces él es como el director de la música, lo va a referir a la persona encargada donde esté, ahora sí, el bloqueo para la gente respirar en un momento dado. Las preguntas para responder es que si los aparatos realmente funcionan. La verdad, los aparatos, o sea, sí funcionan, las máquinas funcionan. Bien diagnosticado, sí funciona el aparato y cambia la vida de la pareja, de la persona, su salud. O sea, ahora sí como en 25 años que tengo viendo esto, hemos visto toda clase de historias y de que funciona, funciona. Entonces, te digo, eso sí funciona. ¿Qué es el ronquido? O sea, ahorita van a decir, o sea, el ronquido pues nos queda muy obvio que es ahora sí, es un síntoma de estrechamiento excesivo del calibre de las vías respiratorias durante el sueño. Básicamente es el ruido que todos conocemos, que es el de la pareja. Entonces, en un momento dado, cuando el paciente va a ver al médico es por presión familiar, presión de la esposa, presión de los amigos. Entonces, normalmente van por presión de algo. O sea, es raro que el paciente él solito diga, voy a ir porque estoy roncando y estoy muy considerado y voy a... No, o sea, normalmente alguien lo manda y por eso está en el consultorio. Entonces, y de ahí se despegan muchas historias, ¿no? Pero es raro el paciente que llega consciente, pero el paciente duerme perfectamente según él, todos los demás son los que no. Entonces, por eso va el paciente al consultorio. En la saturación de oxígeno, eso es muy importante y lo puse porque nada más para hacernos pensar, porque fui a algún curso hace unos meses donde hablaban de esa saturación. La saturación normal de oxígeno es por arriba del 90%. Cuando hay una obstrucción, o sea, deja de haber oxígeno, ahora sí, entre el 85-90, 80-84, menos de 80 y de ahí se baja. Entonces, para poner en contexto, ya ven que ahora con el tema del COVID nos ponían el tema vamos a medir el oxímetro, para medir el oxígeno. Y si teníamos menos de 90, bueno, nos ponían las cruces porque no estamos oxigenando y todo lo que ustedes quieren. Entonces, imagínense si con menos de 90 estábamos haciendo todo un tema porque no estábamos oxigenando, imagínense la gente que tiene apnea o ronquido y que está oxigenando por menos de 70. O sea, eso es nada más como que dices, es muchísimo. Entonces, o sea, como que un ejemplo así como tan básico que todos vivimos por el tema del oxímetro, que a todos nos lo medían, por arriba, si no teníamos 90, un poquito menos, estábamos súper mal. Entonces, la gente que ronca y tiene apnea y está por debajo de los 80, 70, pues ya se imaginarán. O sea, esto es un tema serio donde realmente las consecuencias pueden ser muy serias.
En la apnea del sueño es cuando lo que les comentaba, la gente está roncando y luego se queda, y, y empieza a hacer ruido. Y ya le codean a la gente, ya lo voltean, ya empiezan los problemas familiares o ya lo avientan a la tina o a la cosa, o sea, ya lo sacan del cuarto. Pero realmente lo peligroso es lo que dice aquí, cuando es por arriba de 10 segundos, ya realmente es muy complicado. No queremos, como le digo a los pacientes, no quiero que agarres el cronómetro y déjame agarrar el iPhone porque bueno, se vuelve a perder el tema del sueño, ¿no? Pero cuenta, 1, 2, 3, 4, o sea, si está por arriba de 10, hay que ir al doctor, porque eso, o sea, el paciente se queda sin respirar y deja de entrar oxígeno a su cuerpo. Entonces, 2, 3, no es que sea normal, pero bueno, no pasa a mayor, pero por arriba de 10 es serio y hay que ir al doctor para revisar qué es lo que está pasando. Las hipoapneas, que eso ahora se está contando más, son eventos precisamente donde hay una reducción del 30 al 50%, igual por 10 segundos o más. Y entonces ahí la misma clasificación de 30, de 60, de 5 o menos 5 eventos por hora. Entonces imagínense, o sea, que la gente deje de respirar 5 veces por hora y si duerme 8 horas, pues hacemos la cuenta y es un montón de tiempo donde la gente deja de respirar. Entonces, el tema del ronquido y de la apnea sí se convierte muy peligroso porque sí trae sus consecuencias. O sea, el paciente sí puede llegar a morirse. O sea, la gente que tiene una apnea severa, sí se puede llegar a morir, le puede dar precisamente, le puede dar ahora sí como que toda clase de infartos cerebral, cardíaco, todo. O sea, puede haber todos los dramas por un tema de dejar de dormir. Y no precisamente porque, ay, cerró sus ojos y descansó. No, o sea, algo está pasando en su cuerpo. En las opciones de tratamiento hay medidas generales, específicas, hay procedimientos quirúrgicos y los aparatos intraorales. En las medidas generales, lo que habíamos hablado hace rato, la pérdida de peso, el dormir de lado es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos boca arriba, por gravedad nuestra lengua se va hacia atrás y entonces cierra precisamente esta zona. Entonces la idea es de preferencia dormir de lado para poder evitarnos por gravedad que nuestra lengua y nuestro paladar se caigan. Evitar las bebidas alcohólicas, que es lo que habíamos hablado antes, y los agentes farmacológicos, que también están muy de moda por el tema emocional. Mucha gente que ahora ya es como que en vez de, hay que trabajarlo aquí, por ejemplo, en Sana Sin Esfuerzo, igual tenemos un taller donde todos los días trabajamos diferentes emociones en diferentes ejemplos, y todo el mundo participa y a todos nos caen los 20, que eso es buenísimo. En vez de, o sea, eso súper recomendado, vamos a tomarnos benzodiazepina, los medicamentos, las benzodiazepinas, narcóticos, o sea, todo este tipo para relajantes por pastilla no son lo adecuado. Lo único que estamos haciendo es enmascarando y tampoco en el tema del sueño descansamos. Entonces sí hay que ver este asunto. En los procedimientos, ahora sí que el procedimiento quirúrgico van desde operar la nariz, el paladar, la úvula. Hay diferentes tipos de procedimientos. Ahora, en los protocolos a nivel internacional, el primer tratamiento sería la máquina, uno que le llaman el CPAP, que le avienta oxígeno aquí en la nariz y entonces entra el aire y abre esta zona, la gente deje del ronquido y la apnea. Y ese es el estándar de oro. Cuando el paciente no quiere, no puede o no le da la gana esa máquina, entonces entramos nosotros, que es el aparato de avance mandibular. Y en tercera opción vendría siendo la cirugía. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que a la vuelta de los años el paciente vuelve a roncar y controlar otra vez el ronquido y la apnea es más difícil porque toda esa zona donde hubo una cirugía está el tejido más fibrótico. Entonces es más difícil de controlar. Entonces la cirugía hoy en día es la tercera opción. Todavía se hace, pero ya es la última opción dentro de los tratamientos. Entonces aquí estábamos, las medidas específicas sería lo del CPAP y la parte que ya me corresponde, que es el tema de los aparatos. El objetivo, lo que hablábamos ahora hace rato, o sea, la idea es mover la mandíbula hacia enfrente para que la lengua y mantenerla toda la noche hacia enfrente y que esta zona se abra para poder a la hora de respirar. El CPAP avienta el oxígeno por aquí y entonces la gente respira. Y nosotros, básicamente con el aparato, avanzamos la mandíbula y entonces abrimos esta zona. Entonces, la gente más contemporánea como nosotros, les pongo el ejemplo de Jay Leno, con todo respeto al tema, digo, ya ve que Jay Leno estaba en esta forma. No es que vayamos a dejarlo de manera 24 horas en esa posición, pero básicamente es el efecto. Mover la mandíbula hacia enfrente, se quita el aparato y al día siguiente todo es normal. O sea, vuelve otra vez el paciente a hacer su vida normal. Si hay algún efecto secundario, se puede igual controlar.
Y hay tipos diferentes aparatos. Hay desde los que se retienen la lengua, o sea, nada más lo jalan, o los aparatos como las guardas, se da cuenta como los de fútbol americano, son ese tipo de guardas, nada más que son dos, una arriba y una abajo, que hace que se mantenga la mandíbula hacia enfrente. Entonces, dependiendo de la situación, es lo que se ve en un momento dado. En la variación del diseño, igual vamos a ver cómo se retiene, la flexibilidad del material. Vamos a verla ahora sí como todo muy personalizado. Hay aparatos que va uno a la tienda y los compra, entonces es one size fits all, o sea, todos entran en el mismo tamaño para todas las bocas. El problema con esos aparatos que son muy grandes y muy voluminosos, entonces el paciente termina como muy molesto porque es, ahora sí como que es un tamaño para todos. Entonces todo ese exceso de material a algunos pacientes les cae muy bien y a otros pues es demasiado. Entonces, lo que se prefiere es hacerlo de una manera personalizada para poder que duerman. O sea, cuando me preguntan los pacientes que si esto es cómodo, tiene que ser cómodo para poder dormir. O sea, es como, ahora sí como que es parte, hay un proceso de aprendizaje, pero definitivamente tiene que ser cómodo para poder que el paciente pueda descansar adecuadamente y se recupere con el objetivo que habíamos hablado. Las indicaciones es precisamente el ronquido. Todos los pacientes que roncan se les puede poner este tipo de aparatos. Los pacientes que tienen apnea obstructiva leve o moderada, igual también funciona. Los que tienen los de la máquina, pero que no la toleraron, también. O que tienen un problema quirúrgico, una situación quirúrgica, también se puede. Y aquí básicamente son ejemplos, o sea, lo que queremos es que tengan muchos dientes, o sea, normalmente que tengan 8 dientes o más para poder detenerlos, porque se detienen como con guardas. Si no tuvieran dientes, entonces es donde se retrae la lengua, se saca la lengua, porque como eso se jala y se mantiene. Entonces hay una curva de aprendizaje, pero también los pacientes que traen dentaduras también pueden utilizar. Ocupamos de preferencia que el paciente que no apriete, que no rechine los dientes o que no le truene la mandíbula. Pero ya ve que luego abren y, ay, se me quedó atorada. Entonces, ese tipo de pacientes también se le pueden poner los aparatos. La única diferencia es de que hay que llevarlos de la mano un poco con más cuidado que un paciente que no tiene un problema de articulación. Entonces, sí tiene solución, nada más que hay que tener más, exacto. O sea, hay que estar como más conscientes de ese tema de articulación y si hay algún problema, saber cómo controlarlo. Entonces, pero sí se puede. Entre las contraindicaciones es cuando tienen la apnea obstructiva severa o la apnea central. La apnea central básicamente es una apnea donde el paciente deja de respirar, pero ya por un sistema nervioso. Entonces son raros los pacientes, pero en ese tipo de pacientes ahora sí como que los aparatos no funcionan. Entonces ese es otro tipo de terapia que se hace. Entonces igual las personas que no abren suficiente, luego porque están tan contracturados porque aprietan y rechinan y no pueden abrir lo suficiente, también ese tipo de pacientes hay que relajar primero el músculo para poder ponerles el aparato. Entonces, en vez de empezar con el tema de aparatos para el ronquido, hay que relajar el músculo de la gente que aprieta o rechina y luego ya vamos al tema del aparato. En las otras, dentro de las contraindicaciones también existen los pacientes que tienden mucho como al vómito, tampoco funciona. El paciente no cooperador, porque hay gente que es demasiado sensible, entonces hay que llevarlos de la mano en un momento dado. Y los pacientes que tienen dentaduras, por como no hay retención, utilizamos otro tipo de aparatos. Los pacientes que tienen como la mandíbula muy chiquito, o sea, normalmente cuando tienen la mandíbula muy hacia atrás, también quiere decir de que también el paladar lo traemos muy caído, entonces ese es también más difícil de controlar o tenemos que jalarlos más, tenemos que avanzarlos más. Entonces también ese hay que tenerlo en cuenta. Y el tipo de paladar, los tipos de paladares normalmente lo que queremos ver es la úvula o la campanilla, queremos ver la campanilla. Si no vemos la campanilla, eso quiere decir de que está muy caído el paladar, vamos a ponerlo así, y no es que esté mal, como lo que comentábamos hace tiempo, es cuestión hereditaria. O sea, el que veamos la campanilla, eso es bueno, si la medio vemos, tiene buenos resultados, pero si no la vemos, igual va a funcionar, pero tenemos que avanzar más al paciente. Entonces digo, pero ahí no hay nada que hacer porque eso es cuestión hereditaria. Igual, también las boquitas, cuando son chiquitas o son más grandes, también. ¿Por qué? Porque entre más angostitas tengamos la boquita y la lengua más grande, más obstruye. Entonces ocupamos, ahora sí como de preferencia, una amplia arcada, un paladar alto, pero esas cuestiones son totalmente hereditarias y hay que trabajar alrededor de ellas. Entonces, el paladar, eso es lo que les comentaba, que se tiene que ver precisamente la campanilla. O sea, cuando vemos, y si no nos vemos la campanilla, entonces ya tenemos que empezar a pensar ese detalle, o sea, qué es lo que estamos pasando. En el tema, le digo aquí igual los criterios, los que estábamos hablando con anterioridad,
y tiene que ser cómodo. El principal es que tiene que ser cómodo, el paciente tiene que tolerarlo toda la noche y en casos, por ejemplo, que también a través de los años he tenido casos donde toleran muy bien el aparato, no sé, de 10 a 4 de la mañana y las últimas 2 horas ya tenemos otro tipo de aparato más, se lo quita. Entonces, dependiendo del tipo de apnea o tipo que tengamos con ese paciente, ya sea que le hagamos un aparato mucho más delgadito o ya no lo utiliza. O sea, vamos viendo situaciones. Pero sí, al final del día tiene que ser cómodo para todo mundo. Y de ahí tenemos una gama impresionante de aparatos que se pueden hacer. Ese es el tema del que les decía, el de la lengua, donde ese es como un chupón, mete en la lengua y jala y succiona. Entonces ahí es donde se está manteniendo. Entonces es incómodo, pero sí funciona el aparato. Hoy en día este tipo cada vez se usa menos, pero siempre sigue siendo una opción para los pacientes que no tienen dientitos. Y esos son ejemplos de aparatos, o sea, básicamente es una guarda de arriba, una guarda de abajo, y los aditamentos que están a los lados son los que nos van a hacer mantener la mandíbula hacia enfrente y los vamos avanzando. Hay diferentes donde los que ahora sí como que nos tocó la época del ábaco y de las ranitas, chin, chin, que 2 más 2 son 4 y sumábamos las ranitas. Este es lo mismo, igual vamos avanzando y los aparatos se van avanzando por milímetros o medios de milímetro o cuartos de milímetro. Entonces en el consultorio normalmente me gustan más los del cuarto de milímetro porque entre 1 milímetro y otro tenemos 4 posiciones diferentes. Entonces, y hace la diferencia para un paciente si le molesta algo, o sea, poder ajustarlo en esos cuartos de milímetro a milímetros completos. Pero para todo hay opción. Hay diferentes diseños que en un momento dado, por ejemplo, el paciente que le gusta hablar, que le gusta bostezar, que le gusta tomar agua y no quitarse las cosas, estos son totalmente independientes. Entonces ya el paciente se los quita, perdón, se los deja y puede bostezar y puede hablar y puede hacer varias cosas. Entonces hay diferentes formas. Al final del día, los aparatos sí funcionan, se diagnostican. Cuando el paciente viene con el estudio del sueño, es mucho más fácil en este caso, para mi persona, porque entonces podemos ya dirigir el tratamiento y el aparato adecuado para cada paciente. Entonces, cuando tienen este tipo de estudios, es mucho mejor. Si no, la experiencia nos da también para guiar al paciente, pero siempre recomendamos que le hagan su estudio para poder, ahora sí, beneficio de todos, o sea, que es la manera correcta de proceder, de seguir el protocolo de tratamiento. Entonces, y las variables que tenemos, le digo, básicamente es las variables que afectan a la eficacia, sería si la apnea es severa, en un momento dado, qué tanto vamos a avanzar al paciente, porque no muchos pacientes están contracturados y no podemos avanzarlo tanto. Entonces, ahí también la eficacia también muchas veces disminuye, pero todo esto se puede ver desde antes. Pero cuando traemos ya un caso con mucho ruido, con una apnea muy severa, hay veces que le digo al paciente, podemos quedarnos como globitos. Entonces ya no es un ronquido así como oso, nada más. Entonces está súper bien. O sea, ahora sí como que hay una diferencia, pero todo esto se puede ver desde antes de que empieza uno a trabajar con el paciente. Cuando tenemos el estudio, todo esto lo podemos ver. Entonces le digo, volvemos a ver, o sea, en conclusión, las cosas que tenemos que hacer para dormir mejor. Y esto valga que insistimos, porque independientemente si tenemos aparatos, si no tenemos aparatos, este tipo de actividades tenemos que realizarlas con el aparato o sin el aparato. Lo que queremos es todos dormir y tener una buena calidad de sueño, no nada más cerrar el ojo y cumplir el requisito. Cierro mi ojo por 8 horas, no, es 8 horas vamos a cerrar el ojo, pero con calidad de sueño para que nuestro cuerpo se recupere y podamos funcionar adecuadamente. Entonces, regresando, es evitar todos los estimulantes, que sería la cafeína, el alcohol, los medicamentos, evitar las cenas 3 horas antes de dormir y establecer una rutina. En las cenas, digo, empezar a identificar y observarnos qué es lo que me funciona mejor para dormir. Entonces, hay ciertas cenas que son mejores que otras, digo, pero sí, en general, 3 horas antes vamos a estar bien. Realizar ayuno intermitente es súper importante también, porque no queremos tampoco que ahora sí nuestro cuerpo está trabajando 24 horas. O sea, el ayuno intermitente nos ayuda muy, muy bien para descansar. Incluir los alimentos ricos en triptófano, que es el huevo, el pollo, el pescado, el aguacate, las nueces, las semillas, lo que habíamos hablado. La vitamina D es muy importante consumirla, ya sea en suplemento o naturalmente, o sea, que salgamos al sol con nuestra debida protección, pero sí salir al sol para tomar vitamina D natural y nuestro suplemento.
hacer el ejercicio adecuado y en las horas adecuadas. Le digo, igual, ver, hay que hacer ya sea de preferencia todo lo que son pesas, todo lo que es ahora sí como que para poder que nos beneficie más que el tema de cardiovascular. No es que no nos funcione, pero de otra manera estamos cansando nuestro cuerpo y no estamos obteniendo beneficios en el ejercicio. Obtenemos más beneficio haciendo pesas, haciendo resistencia, obtenemos más beneficio que otra clase de ejercicio, o el HIIT, que está ahora más de moda, pero está súper comprobado que funciona, principalmente hasta cuando tenemos no mucho tiempo. HIIT nos funciona y tenemos los beneficios del ejercicio. Evitar los electrónicos, el teléfono, el celular, Netflix, todos los electrónicos, evitar las redes sociales, controlar la temperatura, porque se nos olvida que nuestro cuerpo también cambia de temperatura en la noche, en la mañana, en la tarde. Entonces, en la noche queremos nuestro cuarto que esté frío, no queremos dormir calientes para poder que descansemos. Entonces, ya sea que tengamos abanico, aire acondicionado, ventanas, ahora sí, lo más ligero de ropa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una temperatura fresca para descansar, no debe ser calor. Entonces tenemos que estar en eso. El magnesio, el tipo de magnesio que vamos a utilizar, igual si lo utilizamos en la mañana, si lo utilizamos en la noche, de preferencia el magnesio que también utilizarlo, la pastita, el de glicina, principalmente igual en la noche, como los omegas, en la mañana y en la noche, de preferencia el omega también. Parte de nuestra dosis que vamos a tomar, dediquemos en la tarde, en la noche, para que hagan nuestro efecto y nos apoyen en el tema de dormir. Usar nuestros lentes de luz, contra la luz azul, perdón, para poder, si tenemos necesidad de ver los aparatos o algo, que se esté filtrando esta luz. O sea, en un momento dado, sí utilizar este tipo de lentes ya en las tardes para que entonces a la hora de dormir ya nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. Si tenemos que estar en plena actividad, podemos utilizar hasta lentes polarizados, así como muy, muy de moda de Bono, estamos con los lentes amarillos, pero ya vamos preparando nuestro cuerpo en un momento dado. Y la otra que también está muy... dice, hay estudios que están apoyando, es el que veamos el amanecer, que veamos el atardecer, que nuestro cuerpo vea el amanecer y el atardecer, más que vea el celular, ay, me desperté y voy a ver el celular a ver qué pasó en la noche. No, o sea, que le dediquemos 10, 15 minutos a caminar, a ver el amanecer, o sea, ver los cambios de luz. Eso es muy importante porque nuestro cuerpo, nuestros ojos y nuestro cerebro empieza a identificar que ya amaneció, y en la noche de manera automática sucede lo mismo. O sea, si vemos el atardecer, el color naranja, el color azul, el color de ahora sí natural del atardecer, también ya nuestro cuerpo en automático empieza a entender que ya nos vamos a ir ya se está acabando el día. Entonces sí nos recomiendan igual 10, 15 minutos ver el amanecer, 10, 15 minutos el atardecer, para que naturalmente nuestro cuerpo también se vaya acostumbrando a entrar en esos ciclos que necesitamos. Al final del día, todo esto se hace un ciclo vicioso, ya sea que factores fisiológicos, si tenemos un sueño pobre, hay una fatiga, empiezan los dolores, todo pasa y todo nos empieza a afectar en nuestra salud. Si hacemos las cosas bien, también se hace un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque entonces nuestra salud está bien, tenemos energía, hacemos ejercicio y estamos todos motivados y en buen plan para seguir haciendo nuestras actividades. Entonces es un ciclo vicioso, como lo veamos, en positivo o en negativo, pero sí estar conscientes de que lo que hagamos va a traer una consecuencia. Entonces sí tenemos que estar muy motivados para dormir y hacerlo una prioridad. Y me encontré por ahí esto que dice, dormir es una inversión en la energía que necesitas para ser efectivo mañana. Entonces, el dormir hoy nos va a hacer efectivos el día de mañana. Y tenemos que estar conscientes que si tenemos nuestros trabajos, compromisos, y tenemos que estar a nuestro 100 mañana, tenemos que invertir cosas el día de hoy y nuestra energía hoy para poder estar mejor mañana. Y eso es día a día. Entonces, espero que si tienen alguna pregunta... Hay muchas, pero ya se nos acabó el tiempo. Nada más quiero dar el teléfono de Georgina porque hay gente que está preguntando que qué aparato y que cómo se llama. Y bueno, pues eso, pues como ya vimos, depende del paciente. ¿Qué se le recomienda al paciente? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿No? Entonces, el teléfono de Georgina es 664-634-7474. Si alguien lo necesita, me lo puede pedir a mí. Yo se los puedo dar. Su oficina está aquí en Tijuana. Y bueno, creo que varias de las preguntas se fueron respondiendo en el transcurso de la charla. Una de ellas es, pues, ¿qué haces si tomas pastillas para dormir? Lo recomendable es ver la manera de resolver el problema de sueño y dejarlas, ¿no? Porque las pastillas para dormir, una pregunta breve, ¿te ayudan a descansar como descansas cuando duermes de forma natural? No,
no descansas, o sea, sí cumples el requisito, pero no descansas, o sea, ahora sí como que no descansas, no descansas igual. Eso está súper comprobado. Y a la hora, si el paciente está utilizando medicamento, tampoco, o sea, los puede quitar de sopetón. O sea, con el médico, o sea, se va eliminando poco a poco la medicina. El objetivo es quitarla, pero sí con indicación del médico y que esté consciente que eso se está eliminando. Pero sí, lo ideal es no utilizar las pastillas para dormir porque no descansas igual. Eso está comprobadísimo. Bueno, pues dice, tomo pastillas para dormir porque mi esposo ronca mucho. Mándalo con Georgina, mándalo. Es precisamente lo que ella dice. Normalmente vamos, no, dice Claudia, yo ronco y tengo lapso sin respirar. Eso es la apnea del sueño, precisamente cuando tú dejas de respirar es apnea del sueño. Entonces vuelvo a repetir su teléfono, 664-634-7474. La verdad es que creo que, híjole, si no dormimos bien, se hace el ciclo vicioso. Si dormimos bien, se hace el ciclo virtuoso, porque cuando no duermes bien, estás de mal humor, no tienes energía para hacer ejercicio, eliges mal tus alimentos, o sea, todo se voltea. Y cuando duermes bien, todo funciona. Y ahorita, por ejemplo, en el tema ahorita que queremos adelgazar y que estamos muy en enfoque, cuando nos podemos dar cuenta en rapidísimo que no estamos durmiendo bien, es porque se nos empieza a tocar todas las grasas que no tenemos que comer. Y todos los panes y todo el azúcar que no tenemos que comer es porque no estamos durmiendo. Exacto. Quiere decir que no estamos durmiendo, exacto. Ni estamos durmiendo ni estamos tomando agua. O sea, eso si te empieza uno a detectar eso, algo está pasando ahí. Exacto. A ver, repite el teléfono, lo anotaron mal, 664-634-7474. Y bueno, si alguien no alcanzó a anotar, ya saben dónde encontrarme a mí. Yo les comparto con mucho gusto el teléfono de la doctora Georgina Caravarín, que es un honor tener personalidades como ella en nuestras filas de Sana Sin Esfuerzo. Me encanta, me encanta. Y bueno, yo creo que después hablamos de las preguntas que puedan quedar pendientes, sí, ¿no? Pero de hecho, podemos hacer una sesión de pura pregunta y respuesta. Te digo, sí, o sea, todos aprendemos. O sea, yo aprendo, todos aprendemos. O sea, eso sí, eso nos queda claro que todos aprendemos y todos nos apoyamos. Yo soy fan de dormir bien, entonces una especialista de dormir en nuestras filas me parece maravillosa. Y bueno, yo he tenido que aprender, ¿eh? O sea, ahora estoy muy metida en esto, pero yo tuve mi curva de aprendizaje para llegar ahorita aquí. Pero qué maravilla, porque es a través de tu experiencia personal, ¿no? Entonces, por ahí te mandaremos algunos maridos seguramente, ¿no? O las que ya reconocen que roncan y que tienen un problema, porque cuando roncas y tienes apnea del sueño, tampoco descansas, tampoco duermes como tienes que dormir, ¿no? Es parte del problema. Entonces, bueno, vamos por un mundo que descanse y que duerme profundamente, porque ahí empieza el bien sentir, el bienestar, ¿no? En dormir totalmente bien. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, vámonos a la plática que sigue, cómo hacer para hablar de las emociones con tus hijos. Muchísimas gracias, Georgina, nos vemos en la que sigue. Te mandamos un beso y vamos a estar guardando las preguntas y ojalá que muchas te manden a sus maridos o ellas mismas para que se dejen los maridos. Y te digo, yo, o sea, súper encantada para el tema de preguntas y respuestas, o sea, sin problema, o sea, porque te digo, todos aprendemos, o sea, todos aprendemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos, gracias, bye. Bye. Buenas noches a todos, gracias.